Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Hace muchos años había un siervo de Dios que fue utilizado grandemente por Dios. Su nombre es Jorge Müller. Y él, aunque era alemán, fue utilizado principalmente en Inglaterra, concretamente en Bristol. Este hombre, como pudo ver que en ese tiempo había muchísimos huérfanos que no tenían lugar donde ir, pues Dios puso en su corazón levantar orfanatos para poder salvar a esos remanentes. Pero hacerlo solo a través de la oración, dependiendo solo de Dios, tanto para la construcción como para su sustento. Y por supuesto, como era el deseo de Dios, Dios le dio gran respuesta. Y esa obra fue conocida en todo el mundo. Hoy en día, esos orfanatos todavía están en pie, se pueden ir y visitar. A través de eso vemos cómo Dios es un Dios que responde a las oraciones. Por eso, en este mensaje vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cuál es? La oración es una ciencia espiritual. ¿Qué significa eso de una ciencia espiritual? Las matemáticas, como sabemos todos, son una ciencia, ¿verdad? 2 más 2 son 4. Pues bien, cuando un hijo de Dios ora al Padre en el nombre de Jesucristo, Dios le da respuesta. Es una ciencia, es algo muy científico. Cuando un hijo de Dios ora en el nombre de Jesucristo, Dios le da respuesta. Yo antes no entendía la oración. Era una carga para mí orar. Era un esfuerzo, como una obligación, ¿no? Había que hacerlo, no sabía muy bien cómo hacerlo, pero si no lo hacía me sentía mal. Era muy difícil. Pero luego, por gracia de Dios, cambió. Empecé a entender lo que es la oración. La oración es concentrarse en Dios. Es el tiempo más feliz. Es el tiempo donde uno puede estar disfrutando de que Dios está con él. Puede ser orando con voz audible, puede ser meditando, puede ser alabando, puede ser pensando en su palabra. Todo eso es la oración. Y es el tiempo de poder experimentar que Dios está conmigo. Yo tengo mi manera, me gusta hacerlo temprano de madrugada, levantarme. Dios me dio gracia para hacerlo. Me voy a andar y esa es mi manera. Escucho mensajes, oro, doy gracias a Dios. Y la verdad que es el tiempo más feliz para mí. Ya no es una carga, sino que es el tiempo que estoy esperando cada día para poder disfrutar. Antes yo malentendía la oración. Tenía un pensamiento religioso, quizás de lo que me habían enseñado. Por eso, para entender muy bien la oración, vamos a ver cuáles son las oraciones que están haciendo en las religiones. Los no creyentes. Vemos que todas las religiones, todas tienen su oración. Los judíos 3 veces al día, musulmanes 5, todos tienen su oración. Es más, hay algo muy curioso, ¿no? Por ejemplo, los católicos, musulmanes, los budistas, tienen como una pulserita, el rosario, con unas bolitas, y empiezan ahí a repetir y repetir, ¿no? Son como cuentas para contar, tienen que hacer una cantidad, ¿no?, de oraciones al día, todo repetido, ¿no? Es su manera. Y lo más sorprendente es que estas personas que están rezando a sus ídolos tienen respuesta. Por supuesto, tienen respuesta. Si no tuvieran respuesta, lógicamente no lo harían. Pero ¿por qué tienen respuesta? Un ídolo en sí no es nada, es algo creado por el hombre, o bien de hojalata, o de escayola, o de madera. Pero dice la palabra que cuando tú adoras eso, que hay un poder. ¿Por qué? Porque detrás están los demonios. En 1 Corintios 10:20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Por eso la gente separada de Dios tiene muchísimos problemas, está sufriendo. Como durante años esas religiones de idolatría han sido puestas en la cultura de nuestros países,
la gente, al estar sufriendo, intenta buscar respuesta. Se piensa que es la manera de tener respuesta de Dios porque no conoce otra manera. Pero ese es el engaño de Satanás. ¿Por qué? Porque la idolatría es algo que aborrece Dios. No solo trae maldición a las personas que la hacen, sino dice la palabra hasta la tercera y la cuarta generación. Pero ese es el engaño de Satanás. Hace que la gente solo conozca ese camino. Un camino que lleva al fracaso. Empiezan a ir a esos ídolos. Como Satanás tiene poder limitado, les da respuesta. Pero al final van a fracasar. Por eso, esas respuestas son respuestas engañosas. Van a fracasar. Le da pequeñas respuestas a Satanás, que es muy astuto, para que continúen haciéndolo, para que se lo digan a sus amigos, que lo hagan también. Pero el fin, desgraciadamente, es el fracaso. Un día a estas personas les van a venir situaciones difíciles, van a venirles enfermedades desconocidas, accidentes, cosas terribles, y no saben por qué, porque no conocen la palabra de Dios. Por eso tenemos que prepararnos muy bien, conforme a la palabra, para poder estar explicando claramente que esas religiones, cuando hacen idolatría, están recibiendo una respuesta que no es de Dios, pero el final de sus vidas va a ser el fracaso, porque la palabra de Dios está hablando claramente que viene maldición hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Por qué? Porque solo los hijos de Dios pueden tener respuesta, solo. Y los hijos de Dios tienen respuesta de tres maneras. Vemos como George Muller oró conforme al deseo de Dios, levantar esos lugares para poder grabar el Evangelio a esos huérfanos, no solo alimentarlos físicamente, sino darles la respuesta espiritual. Ese es el deseo de Dios. Por eso cuando él oraba, Dios le decía sí, le daba toda la economía para levantar esos orfanatos, le daba el sustento para esos miles de huérfanos cada día, de manera sorprendente. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso y cuando oramos conforme a su plan y su voluntad, Dios nos dice sí. Pero a veces Dios nos puede decir no también. Es la segunda manera que nos puede responder. Dios es nuestro Padre. Sus caminos y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por eso Dios en su amor pedimos cosas que pensamos que son buenas, pero nos van a hacer fracasar, y Dios en su amor nos dice no. Ese no es, de verdad, un gran amor. ¿Por qué? Porque Él, que nos ama, quiere evitar esas dificultades en nuestra vida. Y hay una tercera manera que nos responde. ¿Cuál es? En su tiempo. Todo tiene su tiempo bajo el cielo. Y Él nos da la respuesta en su horario. George Muller dice que esos títulos de oración que él apuntaba, unos de ellos tardaron 30 años en tener la respuesta. Pero él continuamente oraba, porque oraba conforme a la voluntad de Dios. Y él sabía de verdad que Dios le iba a dar la respuesta. 30 años, personas por las que oraba para salvación, fueron contestadas esas oraciones después de 30 años. Por eso todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y Dios hay veces que nos responde en su horario, en su horario. ¿Cuáles son los requisitos para la oración? Para poder recibir respuesta a la oración, el principal requisito es ser hijo de Dios. Ser hijo de Dios es la bendición más grande que uno puede tener. Porque Dios está con nosotros, porque Dios ya se ocupa de nuestras vidas, tiene responsabilidad de nuestra vida, porque Dios nos va a utilizar para su obra, que es que el reino de Dios se establezca. Entonces, cuando uno ora como hijo, eso es una autoridad grandísima. Ya Dios te tiene que dar respuesta, porque eres su hijo. Si yo estoy en el parque y se acercara un niño y me dijera, cómprame una Coca-Cola, yo aunque quisiera comprársela, no se la compraría. ¿Por qué? Porque yo no soy su padre. Entonces no sé si su papá quiere que su hijo beba Coca-Cola. Entonces por respeto no lo haría. Pero si mi hijo viene, entonces sí que tengo la autoridad para darle la respuesta. Y esa es la autoridad que tenemos. Somos hijos de Dios. Por eso, siendo hijos de Dios,
Dios nos va a dar respuesta. Siempre que oremos como en el nombre de Jesucristo. En Juan 14:14 el Señor dice, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Por eso siempre al final de nuestras oraciones decimos, oramos en el nombre de Jesucristo, porque es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Por eso tenemos que orar como hijos en el nombre de Jesucristo, para que Dios nos esté dando esa respuesta, no por nuestros méritos, no por nuestro esfuerzo, no porque me haya portado hoy bien, no. Siempre es a través del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, orando en el nombre de Cristo. Por supuesto, tenemos que orar con fe, creyendo que Dios nos va a dar respuesta. Si no tengo fe, esa oración no pasa del techo. Tenemos que creer realmente que Dios nos va a dar respuesta. Y vemos la parábola de este hombre que va a medianoche, porque se había quedado sin pan, a importunar a su amigo, allí que ya estaba durmiendo con la familia, pero él no paraba de llamar, dame pan, dame pan. ¿Pero por qué estaba ahí insistiendo? Porque él sabía que su amigo tenía pan. Por eso él continuamente estaba allí orando, estaba diciéndole que le diera ese pan con fe, porque sabía que tenía. Dios es todopoderoso. Él tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso tenemos que estar orando con fe. No solo con fe, sino sin desmayar. Y también vemos a través de la parábola del juez injusto. Era un juez que no impartía justicia, hacía lo que quería. Pero una mujer viuda, muy insistente, todos los días iba a ese juez y le pedía justicia. Todos los días, pum, pum, no fallaba ni un día. Entonces este hombre, aunque era injusto, como ya no aguantaba más a esta señora, para quitársela de encima, para que no le molestara más, le hizo justicia. Entonces, ¿cuánto más nosotros, que oramos a nuestro Dios que es justo, cómo no nos va a dar respuesta? Esos son los requisitos importantes para la oración. Y hay uno más. Tenemos que orar para el deseo de Dios, que el reino de Dios se establezca, como dice en Mateo 6:10. Venga tu reino, y hágase tu voluntad en los cielos como en la tierra. Tenemos que estar orando con esos requisitos y vamos a estar experimentando realmente que la oración es una ciencia espiritual. Pero hay tres cosas que tenemos que tener cuidado. No tenemos que orar por nuestro plan, sino por su plan. No tenemos que orar por nuestra voluntad, sino su voluntad. Y no tenemos que orar conforme a nuestro deseo, sino su deseo. Mucha gente, yo también hace años oraba así. Oraba por mi plan, mi voluntad, mi deseo. Es más, mi oración era como un papelito de la lista de la compra, ¿no? Dame, dame, dame. Yo oraba así. Pero no es así la oración. Y esto lo descubrió y lo experimentó Ana, la mamá de Samuel. En 1 Samuel aparece. Ella tenía un gran conflicto, una situación muy difícil. Su marido Elcana tenía aparte de ella otra esposa, que era Penina. Y esta Penina le había dado muchos hijos a su marido, pero Ana era estéril. Y Penina se burlaba de ella. Era una gran afrenta para Ana. Era muy difícil vivir así. Por eso ella empezó a orar. Pero ¿cómo empezó a orar? Oraba que Dios le diera un hijo. ¿Pero para qué era? Era para desquitarse con Penina. Era para cumplir el plan, la voluntad, el deseo de Ana. No tenía nada que ver esa oración con el deseo de Dios. Por eso ella oraba, pero no tenía respuesta. Pero a través de esa dificultad, cuando empezó a orar, a concentrarse en Dios, en ese momento ella empezó a abrir los ojos espirituales. Se dio cuenta que su pueblo, el pueblo de Israel, había caído grandemente. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote Elí estaba dejando que sus hijos
estuvieran pecando continuamente en el templo. Y como eran sus hijos, Elí no les decía nada. A causa de ello dice la palabra que escaseaba la palabra de Dios en esos días, que no había visión. Por eso el pueblo estaba cayendo totalmente en idolatría. Ahí Ana se dio cuenta. ¿Qué hacía falta? ¿Cuál era el deseo de Dios? Que se levantara un remanente, una persona que se aferrara solo a Cristo, una persona que compartiera solo el Evangelio de Cristo, que restaurara a través del Evangelio esa nación que estaba caído, que compartiera ese Evangelio a todas las naciones. Por eso su oración cambió. Empezó a orar: Señor, dame un hijo, pero ya no es para mí. Dame un hijo que lo voy a entregar para tu servicio, un nazareo, para que toda su vida sea para ti, para que restaure este Evangelio hasta lo último de la tierra. En ese momento empezó a cambiar esa oración, ya era el plan de Dios, ya era la voluntad de Dios, ya era el deseo de Dios. Y por supuesto, Dios le dio respuesta. Nació Samuel. Este Samuel, después de ser destetado, fue entregado, como había prometido, allí para servir a Dios al templo. Dice que Samuel dormía al lado del arca. Allí él empezó a conocer y a experimentar de Jesucristo. Ya llegó al punto que dice en primera de Samuel 3:19 que ninguna de sus palabras caía a tierra. Ya estaba hablando solo la palabra de Dios. Siempre se cumplía porque compartía solo la palabra de Dios. En el capítulo 7 se levantó un gran movimiento a través de Samuel. Se levantó el movimiento de Mizpa. ¿Qué es eso? Que todo el pueblo dejó la idolatría y se aferró al pacto de Cristo. Los filisteos fueron destruidos sin pelear. Llegó al punto de que traspasó ese pacto a David. No solo le dio el pacto de que iba a ser rey, no solo le dio el pacto del Evangelio, también le dio el pacto de construir un templo para que constantemente estuvieran salvando a los remanentes y estuvieran predicando el Evangelio. Eso fue cuando Ana, esa sierva de Dios, cambió sus títulos de oración, entendió cómo tenía que estar orando, conforme al plan, a la voluntad y al deseo de Dios. Por eso, de verdad, la oración es una ciencia espiritual. Cuando un hijo de Dios ora al Padre en el nombre de Jesucristo para que el reino de Dios se establezca, Dios nos da respuesta. Es una ciencia espiritual. ¿Y qué es lo que ocurre cuando oramos? En primer lugar, el Espíritu Santo obra. Cuando oramos, el Espíritu Santo obra. Vemos en el capítulo 12 de Hechos, Pedro estaba encadenado, estaba encarcelado por predicar el Evangelio. Herodes lo había metido allí. Pero dice que la iglesia estaba reunida en el aposento alto de Marcos, orando. Y de repente fue liberado Pedro. Un milagro, fue liberado. Entonces, cuando oramos, el Espíritu Santo obra. ¿Qué ocurre? La oscuridad es quebrantada. En ese mismo capítulo 12, dice que Herodes murió, porque él estaba en contra del Evangelio, estaba intentando bloquear el Evangelio. Pero cuando estamos orando, la oscuridad es quebrantada. Y Dios envía a los ángeles. Y cuando estaban orando, Dios envió un ángel que fue el que ayudó a Pedro a salir de la cárcel. Le ayudó totalmente a salir de la cárcel. Vemos también cuando Daniel estaba en el foso de los leones, él estaba orando. Y Dios envió un ángel y tapó la boca de los leones. Por eso vemos qué es lo que ocurre cuando estamos orando. Y también hay un cambio de ambiente. En Hechos 16, Pablo y Silas estaban en la cárcel, allí orando. Injustamente por predicar el Evangelio, habían sido metidos allí. Pero Pablo sabía que Dios había un plan. Él lo sabía, que ahí había un plan de Dios. Por eso él no utilizó su ciudadanía romana, porque si hubiera dicho que era ciudadano romano, no lo hubieran podido meter allí sin juicio. Pero él sabía que había un plan, por eso él, calladito allí, estaba orando, alabando al Señor, a pesar de estar en esa celda tan escondida, con cepos. Allí Pablo y Silas estaban orando y alabando al Señor. Llegó el horario de Dios, hubo un terremoto y fueron liberados. El carcelero ya se iba a matar, porque en ese tiempo,
cuando un carcelero perdía presos, lo ajusticiaban, lo mataban. Él mismo ya se quería matar. Pero Pablo no estaba orando para escaparse de la cárcel, estaba orando para que el reino de Dios se estableciera. Por eso allí cambió el ambiente a través de la oración. Ese carcelero cayó de rodillas y aceptó al Señor, él, y luego los llevó a su casa y toda su familia aceptó al Señor. Por eso a través de la oración ocurren esas cosas tan impresionantes que podemos ver en su palabra. El ambiente cambió totalmente y a través de la oración vemos que Dios envía a las personas. Cornelio, él era un centurión romano y estaba orando. Dios le habló que fuera a buscar allí a Pedro, que estaba en Jope, en casa de Simón el curtidor. Vino Pedro con sus compañeros y allí Pedro empezó a compartir el Evangelio. Recibieron al Señor, fueron llenos del Espíritu Santo. Por eso a través de la oración, que es una ciencia espiritual, Dios envía a las personas. Que podamos estar experimentando en nuestras vidas la oración. ¿Cómo podemos orar? Podemos estar orando, en primer lugar, teniendo nuestros tiempos de oración. A veces el tiempo hay que tomárselo, ¿verdad? Si no, nunca tenemos tiempo. Por eso en Hechos 3 vemos que Pedro y Juan iban al templo a la hora novena, la de la oración. Como he dicho antes, los judíos tenían tres horas de oración. Y ellos en esas horas iban al templo y oraban. Nosotros también es muy bueno que estemos colocándonos durante el día 3 tiempos de oración. De esa manera vamos a empezar a grabar, a enraizar y a tener una naturaleza de la oración. Sin esfuerzo, cuando estemos disfrutando de esto, podremos ya estar haciendo la oración continua. En Efesios 6, 18 habla de la oración continua. Y eso es lo que llamamos las 24 horas. Después de tener nuestros tiempos de oración, eso lo empezamos a disfrutar, se hace un hábito y ya continuamente, uno ya ora mentalmente, estando en el metro, conduciendo, caminando. Ya entras a un lugar y oras para que el reino de Dios se establezca. Es algo continuo, algo muy, muy cómodo que sale solo porque ya es tu naturaleza. Y a veces también puede venir un problema concreto. En ese momento podemos hacer una oración concentrada. Vemos el rey Ezequías, tuvo muy malas noticias. Los asirios venían a conquistarlo. Por eso el rey les envió unas cartas muy ofensivas y cuando Ezequías leyó las cartas, él no fue ni a consultar a sus asesores ni consejeros, no. Se fue directo al templo y dice que puso esas cartas delante de Dios, dice, y empezó a orar, hizo una oración con todo su corazón a Dios. Puso esa situación especial concentradamente delante de Dios. Dios envió un ángel por la noche y 185.000 soldados asirios perecieron. Dice que el rey Sennacherib huyó, se fue a la capital de su imperio, a Nínive, y se fue al templo de su falso dios a orar. Allí sus 2 hijos lo mataron. Por eso, cuando estamos orando, realmente, con estos requisitos, orando como hijos, orando en el nombre de Cristo con fe, sin desmayar, para que el reino de Dios se establezca, Dios nos da respuesta. ¿Por qué? Porque la oración es algo muy científico, es una ciencia espiritual. Por eso a través de este mensaje les bendigo, que empiecen a disfrutar la oración, que sea el tiempo más feliz para su vida, que estén orando, cambiando los títulos de oración, que sea para el reino de Dios. Van a ver cómo Dios le da respuesta, van a ver cómo experimentan de verdad que Dios está con ustedes. Les bendigo también que puedan también desafiar con el contenido de este mensaje y puedan compartírselo a alguna persona. Puede ser creyente, puede ser no creyente. Dios va a utilizar eso grandemente, porque estamos preparándonos. ¿Para qué? Para el evangelismo. Esa es la dirección de todos estos mensajes, que podamos cada día experimentar el evangelismo, porque Dios tiene muchas personas a nuestro alrededor esperando. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar experimentando y disfrutando cada día de la oración, que es una ciencia espiritual. Amén. Vamos a orar.
Padre, te damos toda la gloria. Gracias por la bendición de la oración. Que a través de este tiempo, de verdad, podamos decidir, determinar, restaurar la oración en nuestras vidas. Queremos comunicarnos contigo. Nos has creado para eso, Señor. Queremos tener ese tiempo tan feliz, ese tiempo de alabarte, de glorificarte, de recibir la fuerza y el poder para levantarnos como tus testigos. Obra poderosamente en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén.